coger la información más importante de lo que se comentó en esa sesión de webinar de Red.es. Bueno, pues en principio esta sería la agenda. La agenda es la presentación, como siempre hacemos, de qué es el Clúster IDIA, una presentación de nuestra oficina Acelera Pyme, que es un proyecto por concurso del Clúster IDIA, y luego pues ya hablaremos de lo que son las justificaciones, subsanaciones y plazos, tanto de convocatoria 1, que aún existe, como convocatoria 2. Luego ya pasaremos a un apartado de preguntas, si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues en primer lugar, explicaros qué es el Clúster IDIA, que es una asociación de investigación, desarrollo e innovación de Aragón, esas son sus siglas. Es un clúster, formalmente es una asociación, lo que es un clúster, sin ánimo de lucro, ¿vale? Y que además está reconocido como agente del sistema de innovación aragonés. La presidencia, de la Federación, Clúster IDIA es la presidencia de la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clústers y de la European Cluster Alliance. Y bueno, lo que intentamos es facilitar también no solo lo que son ayudas y proyectos a nivel nacional o a nivel local, sino también la participación empresarial en proyectos financiados por la Unión Europea, ¿vale? Actualmente tenemos 8 en marcha, perdón. Mañana vamos a presentar uno que ya va a empezar, que se llama Social Tech, y que a lo mejor algunos de vosotros os habéis inscrito también para la sesión de mañana a las 12:30, ¿vale? ¿Qué intentamos? Bueno, pues nuestro cometido es el impulso en el desarrollo de capacidades y talento TIC de los socios a través de múltiples iniciativas, grupos de trabajo. Bueno, pues ahora se están desarrollando dentro de los socios grupos de trabajo en el ámbito de tecnología, de nuevas tecnologías o tecnologías muy punteras actualmente, como es la inteligencia artificial, todo el tema de ciberseguridad que ahora está preocupando mucho en la sociedad, y bueno, pues búsqueda de talento. También como objetivo es coordinar y ejecutar proyectos innovadores colaborativos, que potencien el desarrollo empresarial, desarrollo de programas de atracción, crecimiento y retención de talento y programas de formación en temas innovadores y actuales. Son algunos de los cometidos que tiene el Clúster IDIA de cara tanto a sus socios, partners, como personas externas. Aquí se forma el ecosistema del Clúster IDIA. Por un lado están las empresas socias, los que forman el consejo de administración, los socios. Por otro lado están los partners excedentes, ¿vale? Que se dedican lo que es a la tecnología, así como los socios se dedican a otros ámbitos, pero bueno, uno de sus principales inquietudes es la digitalización e innovación de la digitalización en todos sus departamentos de empresa, ¿vale? Por otro lado, pues eso, como digo, los partners excelentes son los que proveen soluciones digitales, y luego también forma parte del Clúster IDIA pues instituciones como puede ser el Ayuntamiento de Zaragoza, Cámara de Comercio, el ITADNOVA, San Jorge y la Universidad de Zaragoza. Por otro lado, ¿qué es la Oficina Acelera Pyme de IDIA y cómo puede ayudarte? Pues bueno, nosotros somos un equipo de asesores, ¿vale? Donde lo que intentamos es resolver dudas en el proceso de digitalización y además pues presentar subvenciones para ello, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues apoyar a las pymes en el proceso de digitalización, a proveedores también de tecnología, fomentamos la relación entre ambos. Ponemos en marcha pues iniciativas para la mejora y fomentar la innovación, como pueden ser tanto pues estas presentaciones como presentaciones de producto o servicio que hacen los partners, ¿vale? Y luego también proporcionar información sobre el apoyo financiero para las pymes en su proceso de transformación digital. Pues compartimos nuestra base de conocimiento, ofrecemos un conocimiento que muestra pues, información actualizada sobre últimas tecnologías, ayudas, subvenciones, como he comentado.
¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, tenemos varias formas de llegar a las pymes, llegar a lo que es el partner o lo que es el agente digitalizador. Como pues bueno, pues en una de las opciones que tenemos es el apartado, el espacio Mostratic, ¿vale? Que lo hacemos en el en el edificio Etopía, ¿vale? Y está dirigido, pues bueno, a presentaciones ya más, eh, por supuesto, son presenciales y se intenta lo que son presentar productos y servicios, pero bueno, que a lo mejor no se pueden exponer tan fácilmente en lo que sería una sesión online, ¿vale? Por eso tenemos este espacio para presentar, pues en este caso, bueno, hemos presentado productos como son proyectores inteligentes, muchos temas. Luego también otra opción es la que hacemos y conocéis, que es el asesoramiento de forma individualizada. Pues vosotros escribís en nuestra oficina Cerea Pyme, concertamos una reunión online, por lo general, o por llamada de teléfono, o correos, ¿vale? Intentamos, pues bueno, solucionaros las dudas que podáis tener en cualquier ámbito, ya sea con Equi Digital o en otras dudas de índole de subvenciones o cualquier índole, o sea, que sea relacionado con la transformación digital. También hacemos sesiones ya más presenciales, pero bueno, ya más amplias, donde se han hecho incluso colaboraciones en algunos casos con el INAEM para presentar también subvenciones suyas, ¿vale? Y las hacemos, bueno, pues ya en lugares pues con más auditorio para que puedan ir tanto presencial. Normalmente estas sesiones las hacemos tanto presencial como online, es decir, híbridas, ¿vale? Y bueno, ¿cómo os podéis beneficiar de nuestra oficina? Pues las pymes en su proceso de digitalización, ¿vale? Resolviendo los problemas o las dudas que tengáis en el tema de vuestra digitalización de la empresa. Y a los proveedores, pues bueno, con el apoyo de difundir, que es lo que hacemos en algunas sesiones, difundir sus servicios, su modelo de servicio, sus productos, etcétera. Y por supuesto, bueno, pues si tiene algún coste nuestra oficina, pues no. Nosotros damos un servicio totalmente gratuito para todos los usuarios que se inscriben y estamos, bueno, pues cofinanciados por fondos FEDER, ¿vale? Bueno, y empezamos ya con la sesión, lo que está relacionado a la sesión, que es el tema de justificaciones, plazos, ¿vale? Entonces, en primer lugar, bueno, justificaciones. Yo os recomiendo siempre que vayáis a esta dirección, que es todo lo que incluye el tema de la justificación de los acuerdos, de los proyectos que hayáis firmado y que hayáis entregado, ¿vale? Porque, bueno, para justificarlo primero hay que entregarlo. Entonces, aquí realmente, bueno, pues la guía de justificación de acuerdos se ha quedado un poquito obsoleta por el tema de que como ya en la convocatoria 2 y 3 han cambiado algunos pantallazos, pues bueno, pero más o menos cuando entráis en las justificaciones de cada uno de los proyectos, ya sea en gestión de procesos o en ciberseguridad, lo que sea, veis que si habéis hecho alguna justificación de la convocatoria 1, pues en la 2 cambian ciertos parámetros, como por ejemplo las horas de implantación, que ahora por ejemplo, en la gestión de procesos sé que la han separado en dos partidas, en lo que es implantación e importación de base de datos. Bueno, luego tenéis una guía del usuario, eh, preguntas frecuentes, que también, pues bueno, pertenecían a lo que era la convocatoria 1, la guía de cumplimentación del informe de revisión de accesibilidad, que esta solo afecta a lo que es convocatoria 2 y 3 en el ámbito de las categorías de catálogo de web y comercio electrónico. Luego también plantillas comunes son lo que es una declaración responsable de cobro, que ya lo explicaré un poquito más adelante, y luego pues el informe de revisión de la accesibilidad, que también lo han cambiado. En un principio era más extenso y bastante complicado, y ahora lo han resumido bastante en el tema de las pestañas que hay que cumplimentar. Luego, por otro lado, están las plantillas, que ya sabéis, cambian los que son de la convocatoria 1 y los que son de la convocatoria 2 y 3. Ya no solo porque hay dos categorías más, sino porque dentro
de las justificaciones pues puede variar algo a la hora de capturas de pantalla. Entonces, como os he dicho, pues bueno, tenéis la guía de justificaciones, que consta de una parte general y una específica de cada categoría. Luego está, es importante tener en cuenta que para las justificaciones de convocatoria 2 y 3 han variado las pantallas, ¿vale? Luego, guía de usuarios, que es un texto que explica cómo crear acuerdos, sin más, ¿vale? Acuerdos en la plataforma. Y luego la guía de cumplimentación, revisión de accesibilidad, como os he dicho, se trata de una guía para cumplimentar, es una Excel, donde hay que hacer, cumplimentar una serie de parámetros para, al final, detectar si cumple o no cumple con el grado de accesibilidad que solicita la convocatoria. Vale. Esto, por supuesto, solo afecta a la 2 y a la 3. En el caso de la 1, pues se entiende o se entenderá que utilizarán en los justificadores, entiendo que utilizarán alguna herramienta del mercado para poder conocer el grado de accesibilidad de las web que habéis incluido, ¿vale? Un segundito, vale. Luego, sobre todo las plantillas. En algunos casos, lo que se ha solicitado, por lo que he visto en algunas subsanaciones, es que no se había incluido esta plantilla. Se habían incluido pantallazos, pero no se había utilizado como justificación estas plantillas. Yo os lo recomiendo que utilicéis estas plantillas, tienen unos subtítulos y ahí vais incluyendo todas las capturas de pantalla que sean necesarias. O sea, no tiene un límite, ¿vale? Pero sobre todo utilizarlas y que quede muy claro en la captura de pantalla, porque yo he visto algunas que me habéis enseñado, algunos agentes, que realmente estaba hecha la captura de pantalla, pero no era legible. Cuando digo no es legible es porque pues, o no se veía bien las letras o no se veía bien que correspondía a esa empresa en el tema de la gestión de procesos o pues, en alguna captura de Business Intelligence o pues no se veía bien porque la resolución era mala. Con lo cual, quieras o no, el agente digital, perdón, el justificador, la persona que justifica las soluciones, pues es una persona y la va a revisar, pero claro, si no le queda mucha constancia de que eso pertenece al cliente que estáis haciendo el acuerdo o al beneficiario, pues seguramente os van a solicitar o una subsanación o una mejora de esa información, ¿vale? Entonces, plantillas de la convocatoria fase, o sea, convocatoria 1 y la 2 y la 3, ¿vale? Recomendaciones mías muy importantes es, ya no solo, bueno, pues es un poco de perogrullo, pero bueno, es basarse en ellas, que es lo que os he dicho, incluirlas en la justificación de los acuerdos, lo más claras posibles la captura de pantallas, que se vean claramente que pertenecen a ese beneficiario. Trazabilidad. Es importante que si vais a incluirlo, primero, mi recomendación en los pagos o los cobros por parte que hagáis al cliente, en el tema del IVA y de todo el exceso, en el caso del acuerdo que tenga un exceso, pues el exceso más el IVA, que se haga, a ser posible, por transferencia. ¿Por qué? Porque por transferencia, si se lo indicáis al beneficiario, lo interesante es que en el concepto se incluya el número de factura y el número de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando el justificador va a revisar eso y va a cruzar los datos con el acuerdo, va a ver claramente que coincide el IVA o el IVA más el exceso con ese acuerdo, que coincide con ese KD y que coincide con la factura que vosotros habéis incluido electrónicamente, la factura electrónica, ¿vale? Eso para mí es fundamental, porque si no existe esa vinculación o esa trazabilidad, seguramente os pedirán que hagáis una declaración responsable con el acuerdo este que han hecho de ADA para el tema de pagos, que ya lo veremos luego. Dejar, como os he dicho, una constancia clara de la captura de pantallas, de que se trate de la empresa con la que se ha firmado, es decir, que se vea claramente en cualquiera de los acuerdos de las categorías, que se vea claramente que se vea claramente el nombre del beneficiario, ¿vale?
Luego, por otro lado, hay que justificar todo aquello que se firmó en el acuerdo. Es decir, si yo pongo que una cosa es exportable a 5 ficheros, pero luego solo demuestro que es exportable a uno, pues se está incumpliendo el acuerdo, ¿vale? Hay que tener cuidado en ese aspecto porque pueden echar atrás la justificación, ¿vale? Y en el tema de sitio web y comercio electrónico, como he dicho, pues muestra evidencia, en este caso, de publicidad de la ayuda. Ya sabéis que en esos dos casos hay que publicitar que esto es una subvención de fondos europeos y, bueno, ya sabéis los logos que tenéis que incluir. Y que se vea claramente también, no hagáis una captura del pie de, por ejemplo, de esa página web, porque tampoco se sabrá qué es esa página web, sino de toda la página web donde aparezca esa publicación o publicitación de la subvención, ¿vale? Luego, declaración responsable del cobro. Esto es lo que os decía. Si en el pago queda constancia en la transferencia, en el concepto, por eso tenéis que hablar con el beneficiario cuando se haga la transferencia y decir, en el concepto necesito que pongas el número de factura tal y el KD tal, ¿vale? Porque así ya se evidencia y no hay que hacer nada más. El justificador ya asocia una cosa con la otra. De caso contrario, a ver, claro, si a ti te dan un cheque, un pagaré o haces un giro, claro, es ya diferente la forma de evidenciar ese cobro, ¿vale? Porque en los cheques no hay una, no hay un concepto, no se puede poner un concepto. Bueno, si a lo mejor en el banco sí que se deja al ingresar un cheque poner un concepto, pues bueno, podría servir si luego lo podéis exportar o descargar de la banca electrónica, ¿vale? Si no, tendríais que rellenar esta declaración responsable del cobro, ¿vale? Donde se ponen datos del acuerdo, datos del agente, datos del beneficiario, la factura con IVA incluido, el importe del cobro recibido y, bueno, que ha sido contabilizado. Se me dio el caso de que, por si os pasa alguna vez, de que, claro, si yo he vendido a Canarias no hay IVA, porque no está sujeto a IVA, con lo cual no había IVA, con lo cual no tenía que pagar nada el agente. Aquí en este caso se llegó a hablar con la Cámara de Comercio de Canarias, que eran los que iban a justificar, porque en uno de los puntos, es que se ve muy pequeñito, pero en uno de los puntos de aquí que pone el importe, puso IVA incluido, no tiene IVA, cambió el texto, porque es un Word, cambió los textos para indicar que esa operación no llevaba IVA, porque si no podía justificar algo, claro, en la justificación hay que meter un documento en el pago. En caso de Canarias, si hubiese sido por un poquito de exceso, pues ya hubiese puesto el importe del exceso, pero es que era por debajo del importe de la subvención. O sea, que si era de 2.000, pues era 1.980. Con lo cual no había ningún pago que justificar. Pues bueno, se cambió este documento para que quedase constancia de que no había pago que realizar. Entonces, esta declaración responsable de cobro se detectará si se puede subsanar la declaración. Es decir, lo primero, cuando te lo pidan es porque falta la trazabilidad, como os he dicho, entre el pago y la factura, es decir, una transferencia. Se puede ver claramente si se pone bien el concepto, pero en otros sitios no, ¿vale? Entonces, si no se puede relacionar ese cobro con esa factura y con el acuerdo, pues bueno, pues te pedirán que rellenes esta declaración. Pero claro, si el pago se realiza fuera de plazo, ya no valdrá. Es decir, si yo es en la convocatoria 1, ya sabéis que, bueno, si no lo hablaremos ahora, porque lo tengo en el tema de plazos. Espera. Justificaciones, errores comunes que presentaron, pues bueno, pues que no se ve claramente pues en una de ellas, pues las licencias, porque si, por ejemplo, en gestión de procesos tienen que ser 10 usuarios, la convocatoria 1, tiene que verse claramente que se han comprado 10 usuarios. Habla de licencias, claro, es que depende también del producto que se esté entregando al beneficiario. En unos casos son usuarios, en otras cosas son licencias. Ya sabéis que hay algunas que son licencias nominales, con lo cual habla de esas y sabemos, bueno, pues de qué producto se puede estar hablando o de qué productos, ¿vale? En otros casos es una licencia donde se adquieren los usuarios. Pues ahí tendrá que demostrarse que tiene 10 usuarios, aunque solo los utilice 3 y aunque solo se creen 3 nombres,
sí que deberá constar que la licencia tiene 10 usuarios, ¿vale? Que son todas las que solicite usuarios. Luego, la exportación de datos de una solución, pues bueno, si yo en esta de aquí, que es la 2.2, exportación de datos, si yo he dicho que puedo exportarlo a X tipo de ficheros, luego lo que no puedo hacer es justificar que solo puedo exportarlo a un modelo de fichero, ¿vale? Es decir, que si yo incluyo que se puede exportar a varios, tengo que luego justificar que lo puedo exportar a varios ficheros, tipos de ficheros, o sea, Excel, PDF, Word o lo que sea, ¿vale? No puedo decir que lo puedo exportar a todo en el acuerdo y luego no puedo justificarlo. Luego, creación de paneles de datos. Bueno, cuando capturéis estas pantallas, por ejemplo, este es de Business Intelligence, sobre todo que en la pantalla que capturéis se vea claramente que esa pantalla es de ese cliente, es de ese beneficiario, que no es una pantalla al uso que habéis capturado, pero no hace evidencia de que ese panel de analítica pertenece a ese cliente, porque si no me podría servir para justificar 20 acuerdos, ¿vale? Entonces, sobre todo lo que solicitan es que claramente en la pantalla haga referencia al beneficiario, ¿vale? A su licencia o lo que sea. Luego, en dispositivos suministrados, lo mismo, ¿vale? No puedes decir 10, ¿vale? Pero luego no ver en los dispositivos, esto se habla de ciberseguridad, de que solo se justifica uno, ¿de acuerdo? En el caso de la derecha, pues sí se ve que ha contratado 10 y además se ven 10. Y en este caso lo pusieron en un ejemplo muy claro porque era el mismo producto, ¿vale? Luego, errores comunes en la justificación. El tema del posicionamiento básico, ¿vale? En directorios de empresas. Eh, En el caso de esta justificación, que ha pasado más de una vez, lo primero, acordaros que es plural, con lo cual hay que meterlo en más de un directorio de empresas. No lo pongáis solo en páginas amarillas porque os lo van a echar atrás y habrá que subsanar. Meterlo en 2 o 3, en Informa, en cualquiera, en páginas amarillas, en Empresarium o en Impressive, me parece que es donde sea, pero meterlo en más de una, ¿vale? Y que justifique. Y lo que no vale es que lo hayáis publicitado en sitios como Wikipedia, Instagram, Facebook, porque eso son redes sociales, entonces no lo tienen en cuenta. Con el tema de métodos de pago, lo mismo. En el comercio electrónico no podéis decir que el método de pago que se firmó iba a ser pues, por tarjeta bancaria, tarjeta de crédito, PayPal o tal, o transferencia, y que luego evidenciéis que solo se puede pagar por transferencia, porque entonces no estáis cumpliendo con lo firmado, con lo pactado, ¿vale? Almacenamiento, pues lo mismo. El almacenamiento tiene que hacer referencia también al cliente. No vale hacer una captura de explorador de Windows donde no hace referencia al cliente en ningún sitio, ¿vale? Tiene que verse claramente que ese repositorio de información está vinculado con el cliente, que lo está pagando el cliente. Y otro error, pues bueno, pues en la gestión de procesos, pues bueno, todas las capturas de pantalla que hagáis, lo primero, si se afirma en el acuerdo que lleva contabilidad, la digitalización y automatización, pues lleva contabilidad y activáis contabilidad, facturación, compras, proyectos, tal, luego tenéis que evidenciarlo. O sea, una cosa es lo que tenga el programa, que puede tener muchas cosas, y otra cosa es lo que se vaya a implantar, porque tendréis que justificar todo eso que se está utilizando. Si habéis activado facturación, contabilidad y compras, deberéis justificar, evidenciar que se están usando los 3 módulos que hemos comentado, el módulo contabilidad financiera o analítica, lo que sea, la facturación y las compras, ¿vale? Y por supuesto, cuando se capturen las pantallas, que se vea claramente, normalmente en todos los RPs, si estamos hablando de un RP,
se ve claramente arriba quién es el nombre o sea, que sale el nombre de la empresa, por lo general, ¿vale? Entonces, que quede evidenciado también en las capturas de pantalla que si metéis, pues bueno, formatos de facturas que hayáis creado o configurado para el cliente, las facturas, un grip de facturas, de compras, de ventas, de almacén, de lo que sea, que se vea claramente el nombre del beneficiario, que pertenece esa solución al beneficiario con el que habéis firmado el acuerdo. Todo esto os va a facilitar el trabajo y que se eviten subsanaciones. Cuanto más clara esté la justificación, menos probabilidades habrá de que haya una subsanación, ¿vale? Luego el tema del informe de revisión, que solo afecta, como os he dicho, a lo que es tanto sitio web como comercio electrónico. Yo aquí os puedo ayudar poco. Yo vería el vídeo que se hizo, aparte de que tenéis una guía de, una guía de cómo funciona esta Excel, ¿vale? Y la cuestión es que, aunque en los resultados, perdón, en los resultados ponga parcialmente conforme, la cuestión es que en la muestra sea correcta, si pone sí, ya sería válido. Aquí os pone una puntuación, ¿vale? Pero esto tenéis que rellenarlo manualmente. Todas las pestañas, creo que son las 3 primeras, son las principales, ¿vale? Y luego ya, en función de esas, se van rellenando las siguientes, dándole a sí o a no, o a apto o no apto, o no sé, no sé qué palabra pone, pasa o no pasa, no lo sé. Entonces aquí ya os dará una valoración, ¿vale? Tenéis que poner hasta 3 páginas, que es lo que en el acuerdo se firmó, porque está en las bases, en los requisitos mínimos de las bases de esta convocatoria, ¿vale? Subsanaciones. Bueno, las subsanaciones se producen, pues bueno, pues cuando alguna de las evidencias presentadas, pues en la justificación no quedan claras, pues que no se ve correctamente que eso pertenece al cliente, que se ve borroso, que no se han puesto lo que os he dicho, varios repositorios de empresa publicitados en empresas las web, o el comercio electrónico, etcétera, ¿vale? Algunos de los ejemplos ya los hemos reflejado arriba, puede haber muchos más, ¿vale? Entonces, el agente recibirá un comunicado, ¿de acuerdo? Y que deberá abrir y aceptar en un plazo máximo de 15 días. Eso saldrá en la plataforma, lo tenéis que aceptar en la plataforma, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, una vez aceptado, el agente tendrá, antes eran 10 días, ¿vale? Lo han aumentado, porque así era la ley, pero bueno, lo han aumentado en estos casos porque, bueno, resulta más engorroso evidenciar lo que ha fallado. Aparte que podéis tener muchos acuerdos firmados, con muchas justificaciones en marcha, etcétera. Entonces lo han ampliado desde la fecha de la aceptación, han ampliado a 15 días el plazo de subsanación. Luego, pues bueno, pues en el tema de subsanaciones, aquí habla un poco ya de lo que sería la ampliación del plazo, pues según el reglamento de ley 38/2003, en el que pasa y se queda conforme de 10 a 15 días hábiles, ¿vale? Esta modificación será de ampliación retroactiva, ¿de acuerdo? En la verificación de justificación de aquellos acuerdos de prestación de soluciones de digitalización cuyo plazo de justificación aún no haya finalizado, ¿vale? Si ha finalizado ya no tiene sentido. Y luego las justificaciones presentadas, bueno, pues pasará luego, se presenta una justificación, puede haber una subsanación, ¿vale? O también puede haber una solicitud de aclaración. Son diferentes a las subsanaciones, donde a una cosa puede que no quede claro y una clarificación, una aclaración es, pues, por ejemplo, alguna pantalla que no se vea correctamente y os piden que ampliéis esa pantalla o lo que sea porque no se ve claro que pertenece al cliente, ¿vale? Entonces, si es correcta esa aclaración, se realizará el pago y si no, se perdería el derecho, ¿vale? En esos casos tenéis 15 días. En la ampliación de documentación, que es un apartado dentro de la plataforma, donde creo que es donde están las justificaciones, pues abajo también saldrá lo de ampliación de documentación. Entonces se trata de la parte de justificaciones, una nueva figura, se crea, perdón,
se deberá aceptar la notificación y descargarla, ¿vale? Para ver de qué se trata. Y ahí os dirán qué es lo que hay que aclarar o ampliar, ¿vale? Se seleccionará el acuerdo y se iniciará la ampliación. En esta ampliación se acepta que se podrán adjuntar hasta 10 ficheros, tipo PDF o tipo Excel, máximo 10 ficheros. Y esta sería, pues bueno, pues unas capturas donde aquí te os avisan de que hay una notificación, requerimiento de documentación complementaria, ¿vale? Y estas serían las pantallas. Una vez que se selecciona, que vemos la notificación, la descargamos, ¿vale? Y abajo, en la pantalla de la derecha, vemos que hay que poner el KD y entonces ya nos saldrá toda la información y abajo adjuntar los documentos. Esto se firmará y se enviará. Y luego ya tendremos la respuesta del justificador. Plazos. Pues bueno, los plazos varían en la convocatoria 1 de la 2 y la 3, ya lo sabéis. En la convocatoria 1, cuando se valida el acuerdo, ¿vale? Hay 3 meses máximo para presentar, o sea, para implantar. ¿Cómo justificamos esa implantación? O sea, es decir, que ya hemos entregado el proyecto facturando. ¿Y cómo justificamos que el cliente está de acuerdo? Con su pago, ¿vale? Pero eso tiene que estar dentro de los 3 meses, perdón, ¿vale? O sea, yo implanto antes de los 3 meses automáticamente, porque cuanto antes emitáis la factura y recibáis el cobro, antes podréis justificar y antes podréis cobrar de red.es, ¿vale? Entonces, una vez entregado, factura impresa, la que le mandáis al cliente, porque luego la factura ya es para el tema de justificaciones, ¿vale? El cobro, importantísimo, una vez que le mandéis la factura, si puede ser el cobro por transferencia, como os he dicho, con el concepto de factura y con el concepto del acuerdo del KD, perfectísimo. Y eso antes de 3 meses. A partir de esa entrega, pues 2, si lo habéis entregado en 2, pues en 2. A partir de esa fecha, ya empieza la justificación, que tenéis 3 meses para justificar, ¿vale? Entonces, en los 3 meses de justificación ya incluiréis la factura incluiréis el pago, incluiréis las evidencias, capturas de pantalla, las declaraciones responsables de que tiene 10 usuarios, etcétera. Lo que os pida en cada una de las justificaciones de cada uno de los acuerdos. Y si va todo bien, pues en un principio, desde que se entrega la justificación, más o menos en 60 días, en una media de 60 días, recibiréis el pago, desde que se presenta la justificación, ¿vale? Eso es lo que comentaron en Red.es, que hay una media de 60 días, salvo que haya una subsanación, que esto puede retrasar el pago. En cambio, la convocatoria 2 y 3, aquí cambia. Lo que cambia es un poco el cobro, porque realmente la implantación de la solución y la factura hay que emitirla a los 3 meses o 3 meses en periodo de antes de 3 meses desde la firma del acuerdo, ¿vale? La factura y la implantación tiene que ser en ese momento. Luego sí que lo que anda es un plazo de hasta 6 meses, de hasta 6 meses desde la fecha de validación, no desde la presentación de la justificación. Es decir, que todo desde la fecha de validación hasta 6 meses es todo el plazo, pero la factura tiene que haberse realizado de la implantación antes de los 3 meses. Entonces, luego ya el pago ya no es tan urgente, ¿vale? De que esté dentro de los 3 meses, pero sí que habrá que justificarlo igualmente, al igual que el resto de las evidencias que os soliciten en cada una de las categorías de catálogo. En cuestión de fases, pues bueno, en la fase 1 ya sabéis, plazo máximo 3 meses, fecha de inicio, fecha de la validación del acuerdo. Entonces, la fecha fin es la implantación, emisión y pago de la factura en la convocatoria 1 y implantación y factura en la convocatoria 2. Ahí termina, máximo 3 meses. Y luego la siguiente fase es el tema del plazo de servicio, donde tenéis que indicar que el servicio es desde que se entrega el proyecto hasta 12 meses después. A partir de ahí habrá que hacer una segunda justificación, que de momento no hay nada publicado, porque de momento se entiende de que aún no han pasado 12 meses desde
el primero que justificase un acuerdo, ¿vale? O facturase el acuerdo. Pero vamos, ya en breve yo entiendo que ya publicarán algo del tema de la justificación de la fase 2, ¿vale? De momento no se sabe nada. Luego, y esto es importante porque lo indica y me hizo, más que nada que lo sepáis, porque me hizo, no sé, al leerlo, de los posibles conflictos que surjan en la formalización de acuerdos de prestación de soluciones de digitalización entre el beneficiario y el agente digitalizador adherido, deberán ser resueltos en los términos pactados en el contrato privado suscrito entre las partes, ¿vale? Tanto Red.es como las cámaras de comercio, industria, etcétera, en calidad de entidad colaboradora, quedan eximidas de cualquier tipo de responsabilidad derivada de los acuerdos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante que cuando firméis el acuerdo privado tengáis, tanto unos como otros, claro, las cláusulas legales. Es decir, que esté atado correctamente el acuerdo. En el caso de que alguien incumpla, uno de los dos incumpla, a ver, en el caso de que incumpla el agente, saldría perjudicado el agente a no ser de que además el beneficiario perdiese ya el bono. Bueno, pues eso ya podría suponer un conflicto, ¿vale? Pero en el caso del beneficiario, cuando no cumple, he oído casos hasta de que a una gente le dijo, lo que pasa es que no sé si voy a cerrar o no. Pues yo ya le dije que no firmase porque la segunda parte no la cobraría. Si el beneficiario está en que no sabe si seguir o cerrar la empresa, yo particularmente no firmaría el acuerdo, pero bueno, en esos casos ya depende de vosotros, pero por favor, sobre todo como si fuese una propuesta que hicieseis normalmente. En el caso de que haya un conflicto, Red.es nos hace responsable y tendrá que serlo pactado en ese acuerdo y lo que ponga, pues si hay que ir luego a tribunales o lo que sea, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí la sesión. Y ahora creo que en el chat habéis puesto muchas preguntas. No sé, Pablo, ¿estás, Pablo? Sí, Os dejo aquí. Vale, vamos a mirar un poco a ver si me echas una mano con las, porque creo que en el chat había bastante cosa.